¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este tercer video sobre los signos y símbolos en el arte cristiano, de acuerdo al libro de George Ferguson, que se llama Signos y símbolos del arte cristiano. Vamos a continuar de acuerdo al abecedario y encontramos ahora que nuestro siguiente animal es el carnero. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Vamos a ver. Como el carnero es el jefe del rebaño, a veces fue usado para simbolizar a Cristo. Y también, así como el carnero lucha con el lobo y lo vence, Cristo lucha con Satanás y lo derrota. El carnero que Dios puso en un zarzal para que Abraham lo sacrificara en reemplazo de su hijo Isaac, representa a Cristo coronado de espinas y sacrificado por la humanidad. En sentido general, no solamente del arte cristiano, el carnero es símbolo de la fuerza. Bueno, aquí solamente te recuerdo lo que nos dice el capítulo del Génesis, que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios detiene el sacrificio y entonces, para que Abraham tenga algo que sacrificarle, Dios permite que aparezca un carnero atorado en una especie de zarza y Abraham lo toma y lo sacrifica, de tal manera que el carnero va a ocupar el lugar que tenía que haber ocupado el hijo. Y por eso también algunos dicen que en el mundo de los sacrificios judíos, un animal empezó a tomar el lugar del hijo para los sacrificios. Y en lugar de que estuvieran sacrificando a los hijos, como en el caso de la salida de Egipto en el tiempo del Éxodo, Dios les decía, sacrifica un cordero y de esta manera yo te perdono a tu hijo. Vamos con el siguiente animal, el centauro. Esta fabulosa criatura, por lo tanto no es un animal real, tenía cuerpo de caballo y cabeza y busto de hombre. El arte cristiano ha utilizado su figura para simbolizar las pasiones y los excesos, y especialmente el pecado de adulterio. También para representar la fuerza bruta y la venganza, para simbolizar a los herejes y para mostrar al hombre dividido entre el bien y el mal. En eso tiene razón, porque a veces los seres humanos como que tenemos una parte buena, pero otra parte mala, así como el centauro tiene una parte humana y otra parte animal. O sea que hay personas que somos medio humanos y medio animales. Muy interesante el simbolismo. A veces se pintaba al centauro con arco y flechas, figurando los violentos ataques de los malvados. El centauro aparece frecuentemente en los cuadros de la vida de San Antonio Abad, porque de acuerdo con la leyenda, este animal señaló al santo el camino para encontrarse en el desierto con Pablo el ermitaño. Bueno, aquí entendemos también. ¿De verdad se le apareció un centauro a San Antonio Abad? ¿O más bien fue esta situación personal que él tenía también de sentirse que a veces se convertía más en animal que en humano? Y esto lo llevó a irse al desierto y buscar, por lo tanto, una vida más profunda de espiritualidad. Porque finalmente uno puede decidir si quiere ser más animal o más humano. ¿No lo crees? Ahora, yo quiero comentarte algo sobre el centauro. Fíjate que la primera obra que realizó Miguel Ángel Buonarroti quizás no es muy conocida, pero está en su casa ahí en Florencia. Es una imagen no muy grande, te diré más o menos de estas dimensiones, y Miguel Ángel representó la batalla de los centauros contra los lapitas. Centauros contra los lapitas. Oiga, padre, ¿eso en qué parte de la Biblia está? No está en ninguna parte de la Biblia. Te recuerdo que Miguel Ángel vive en el tiempo, en la época del Renacimiento, y en el Renacimiento se utilizaban muchas cosas de Grecia y de Roma para dar mensajes que iban más allá de Grecia y de Roma. Formas de Grecia y de Roma, temas
reflexiones de Grecia y de Roma que podían utilizarse también en la época del Renacimiento. ¿Qué lucha hubo entre los centauros y lapitas y por qué? Bueno, la mitología griega nos dice que los lapitas hicieron una fiesta porque se casaba una pareja y, tratando de ser gentiles, invitaron a los centauros para que fueran a esta boda. ¿Qué crees lo que hicieron los centauros? En lugar de llegar, ser agradecidos, convivir cordialmente, no, se portaron medio animales y más. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Intentaron raptar a la novia de la boda. Imagínate hasta dónde llegaba su lujuria. Y precisamente por esta razón, porque los lapitas no permitieron esto, hubo una batalla donde finalmente los lapitas vencieron. ¿Y esto qué indica en el mundo de la simbología? Que la razón, que la fuerza, que la razón, la fuerza de la mente, la fuerza de los valores, la fuerza de las virtudes, tiene que vencer, y de hecho así lo debe de hacer, a la fuerza bruta representada por los centauros. Este tema de centauros y lapitas fue representado allá en la antigua Grecia, pero Miguel Ángel lo retoma y, como puedes ver, aquí te pongo parte de su obra. Pone los torsos que están en un movimiento increíble y de esta manera él comenzó a admirar a todos los que más adelante lo admiraron y reconocieron como un gran escultor. Paso al siguiente animal, el cerdo. El cerdo representa al demonio de la sensualidad y de la glotonería. El cerdo también es uno de los atributos de San Antonio Abad, famoso por haber vencido a este demonio. Si tú te fijas en la mayoría de las esculturas o pinturas de San Antonio Abad, aparece a sus pies un cerdito. Pero también en la tradición popular de la Edad Media se acostumbraba engordar a un cerdito para sacrificarlo, recordando que San Antonio había vencido al maligno, y repartir su carne también entre los más pobres. Por otra parte, el cerdo también puede representar otras cosas que no menciona el libro aquí. ¿Te acuerdas cuando Cristo eh, encontró que había una persona poseída por el demonio? Cristo empezó a hacer algo y aquellos demonios, no era uno solo, eran muchos demonios. Lo que hicieron ante la autoridad de Cristo fue salir de aquel hombre y lanzarse a las aguas. De tal manera que aquella piara de cerdos resultó totalmente ahogada. El cerdo, por lo tanto, ahí es donde va a encontrar un supuesto refugio, perdón, el demonio va a encontrar un supuesto refugio en el cerdo y finalmente la muerte. Por otra parte, recordarás también que el cerdo, tanto para los musulmanes como para los judíos, es un animal prohibido, es un animal impuro, y basta que lo toquen, ya la gente queda impura y se contamina, mucho menos comer carne de cerdo. Por esto encontramos algunos episodios interesantes, como por ejemplo cuando querían sacar el cuerpo del evangelista San Marcos de África, de Egipto, los musulmanes no lo permitían. ¿Y qué es lo que hicieron los cristianos para poderlo sacar? Sacaron el cuerpo, lo cubrieron con carne de cerdo y cuando tenía que pasar por donde revisaban la mercancía, lo que llevaban, dijeron, ¡ah, carne de cerdo! ¡Oh, oh, oh! Y de esta manera llegó así el cuerpo de San Marcos hasta, eh, hasta Venecia, donde se venera actualmente. Y evidentemente también en el mundo de los judíos estaba prohibido comer el cerdo. Aquí hay algunos especialistas que dicen que como el pueblo de Israel era un pueblo caminante, el cerdo tiene que estar en un lugar fijo y constantemente con agua.
De tal manera que si no está así, al momento de caminar, esto dicen algunos, empiezan a tener problemas con sus patitas, que además son muy cortas, y se van muriendo. Por lo tanto, no convenía llevar animales de este tipo por el camino porque se iban a morir y entonces no valía la pena la inversión. Y por eso se piensa que llegaron a la idea de no tener criaderos de cerdos a lo largo de su caminar. Y si te parece, vamos con el siguiente animal, el ciervo. Toma su significado simbólico del Salmo 42, versículo 1. Como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te desea a ti, oh Dios mío. De esta manera, el ciervo tipifica la piedad y la aspiración religiosa, análogamente porque busca libertad y amparo en las altas montañas. El ciervo expresa la soledad y la pureza. Así que, bueno, por buscar las aguas, representa al fiel cristiano que busca a Dios. Pero por buscar libertad y amparo en las montañas, por separarse de ciertas cosas, el siervo expresa la soledad y la pureza. Como atributo de San Eustaquio y de San Huberto, es representado con un crucifijo entre los cuernos. El siervo sin crucifijo es atributo de San Julián el Hospitalario. Así que también aquí nos detenemos. Hemos dicho que los atributos son aquellos signos que sirven para identificar a un santo. ¿Qué santos entonces van a tener un siervo junto a ellos? Eustaquio, Huberto y Julián. Eustaquio y Huberto van a tener un siervo con un crucifijo en las astas, y esto tiene que ver con historia de estos mismos santos que van por el bosque y se encuentran a un siervo con estas características. Pero el siervo sin crucifijo es atributo de San Julián el Hospitalario. Hay otro elemento que aparece en otro libro, no en este, pero yo te lo comento. Porque en algunos mosaicos de arte paleocristiano, especialmente en las basílicas romanas, aparece un ciervo cerca de una serpiente. Y aquí, por ejemplo, no lo explica. Entonces hay que buscar otros libros. ¿Por qué un ciervo con una serpiente? Bueno, aquí lo que nos dicen otros libros es lo siguiente. Se menciona que los ciervos tienen una sensibilidad muy especial en sus pezuñas. Y cuando sienten que hay una serpiente bajo tierra, la buscan y llegan a donde está el orificio y empiezan a insuflar, a echar aire, a echar aire, a echar aire caliente hasta que sale la serpiente. Cuando sale la serpiente, la agarran con los dientes, ¿verdad? Y la zarandean, la muerden hasta que la matan. Pero esto les ocasiona una gran sed. Después de esta batalla, tienen que buscar rápidamente agua para tranquilizarse, de lo contrario, pueden morir. Fíjate, esto, te lo repito, lo menciona otro libro y tiene que ver no con lo que sucede en realidad, seguramente podrá pasar, pero por las creencias que existían en la Roma antigua de este animal. ¿Cómo lo van a interpretar los primeros cristianos? El siervo siente la presencia del demonio y lucha contra él. Pero para que el siervo pueda continuar viviendo y tener más fuerza y seguir continuando luchando contra el mal, tiene que buscar las aguas bautismales. ¿Y a quién representa las aguas bautismales? A Cristo. Por lo tanto, el siervo que lucha contra la serpiente tiene que representar al cristiano que lucha contra el mal y que tiene que fortalecerse en su propio bautismo y en la cercanía de Cristo. Y voy a terminar con este otro animal, la cigüeña. Bueno, símbolo de prudencia y vigilancia, de piedad y castidad. Estaba asociado con la anunciación a la Virgen María, porque así como la cigüeña anuncia la llegada de la primavera, la anunciación a María indicaba
la llegada de Cristo. ¿Por qué te digo que la cigüeña anuncia la llegada de la primavera? Porque curiosamente las cigüeñas iban montando su nido cerca de las chimeneas o en las chimeneas para poder esperar el nacimiento de los nuevos polluelos. Posiblemente la actual tradición del norte de Europa de que las cigüeñas llevan los niños recién nacidos a la madre deriva precisamente de la asociación de esta ave con la anunciación. Si la cigüeña anuncia la llegada de Cristo, bueno, la cigüeña anuncia la llegada de un bebé, el bebé más maravilloso que ha tenido la tierra, pero al mismo tiempo anuncia el nacimiento de la llegada de la primavera que llega con nosotros al mundo, porque el mundo estaba como en un invierno por el pecado y con Cristo y la Virgen María llega la primavera. Por esta razón entendemos perfectamente su simbolismo. Hasta aquí nos quedamos y espero que nos veamos pronto en el cuarto capítulo en el cuarto video de signos y símbolos. Que Dios te bendiga.